Hola, buenos días. Seguimos con la jornada de hoy. Bueno, después de haber explicado un poco antes del café la génesis del proyecto, cómo ha surgido y un poco los desarrollos futuros, nosotros ahora vamos a entrar de lleno a las 3 en contaros los resultados y la metodología fundamentalmente. Os he puesto aquí, esto es, la web, o sea, todo esto que hemos estado viendo esta mañana, a nivel de usuario, cómo uno accede a los datos. Bueno, pues hemos creado una web. No os apuntéis esta URL porque no es, será proyectoscopio.es. Lo único que os tengo que advertir que hasta finales de mes va a estar cerrada porque tenemos que hacer todavía pequeños ajustes, con lo cual no estarán los datos disponibles hasta dentro de un par de semanas, ¿vale? Pero queríamos que vierais un poco el aspecto que va a tener, cómo vamos a mostrar la información. Lo que os ha contado Eusebio esta mañana se concreta en estos 4 elementos, digo para que visualmente a lo mejor se fije mejor así la información, que será la parte de los indicadores, que será como el cajón, el contenido donde van a estar todos los datos, ¿vale? La parte de los índices, que es donde se van a exponer los resultados de los dos tipos de índices, ¿no? El índice sintético de desarrollo juvenil comparado, que es el que vamos a contaros hoy, y los índices de capacidades que os contaremos cuando estén elaborados. Está después la parte del barómetro, que se irá elaborando también más adelante, y el blog sobre análisis y debate, que aquí estará abierto a comentarios, por supuesto. Y aquí habrá, bueno, ya hay un par de entradas que podréis consultar, como digo, cuando esté abierta la web, ¿vale? Simplemente para que veáis el aspecto que tiene el proyecto. Y yo ya os quiero presentar a las ponentes del resto de la mañana. Por un lado está Paula Canal, que os va a contar la sección de indicadores fundamentalmente y que ha hecho una labor espléndida de búsqueda, o sea, un trabajo súper exhaustivo. Entonces ella se va a encargar de contaros un poco más esta parte. Paula es politóloga, máster de investigación en políticas y desarrollo. Tiene más de 5 años de experiencia en consultoría y investigación en ámbitos como políticas públicas, de desarrollo, comunicación y ciencia política, infancia y juventud. Verónica de Miguel, nosotros la llamamos la informática, a ella no le gusta, pero también ha hecho un trabajo espléndido de jugar un poco con, como decía Eusebio, con los ingredientes hasta dar con el punto exacto y clave del resultado. Verónica es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Málaga, es licenciada en Matemáticas y doctora en Demografía, ha hecho estancias de investigación en universidades extranjeras, en Holanda, en Reino Unido, etc. Sus especialidades son las migraciones, las relaciones familiares y las redes sociales y ahora también pues, la juventud y la adolescencia. Y bueno, yo misma, que soy doctora en Sociología y coordino el centro, las 3 nos vamos a encargar de contaros los resultados. Paula, cuando quieras. Vale. Así que te ponga. ¿Esto tiene puntero también? Sí. Sí. Vale, no sé si... Vale, si esta es la presentación. ¿Puedo cerrar el ordenador quizá? Sí. Vale, pues voy a presentar la parte de indicadores del proyecto Scopio que... Vale, voy a presentar principalmente 2 partes. Esta parte de indicadores consiste en 2 partes. Por un lado, los indicadores que constituyen el índice sintético de desarrollo juvenil comparado, cuyos resultados presentará después Verónica en sus 5 dimensiones que ya han sido presentadas antes por Eusebio. Y en segundo lugar, el recurso web de indicadores del proyecto Scopio que acaba de introducir un poco Ana, que básicamente es como una base de datos de diversos indicadores sociales sobre juventud. Vale, los indicadores del índice sintético de desarrollo juvenil. Estos indicadores, bueno, el conjunto de indicadores son 23, que responden a 5 dimensiones de desarrollo juvenil, ya comentadas: empleo, educación, emancipación, salud y tecnologías de la información y la comunicación, que se han operacionalizado en 19 dimensiones. Por poner un ejemplo, pues en la dimensión educación, una subdimensión sería el nivel educativo alcanzado por la población joven o el abandono escolar. Y bueno, esas subdimensiones después se han operacionalizado en 23 indicadores. Los criterios de selección de los indicadores yo creo que ya se han comentado antes. Por un lado, la fiabilidad, principalmente derivada de unas encuestas que tuvieran
muestras muy amplias y que nos permitieran la desagregación por el resto de los criterios, y de fuentes con reconocida solvencia. En segundo lugar, el criterio ha sido la especificidad de los indicadores por edad objetivo. Nuestra edad objetivo generalmente ha sido de los 15 a los 29 años, pero luego veremos que hay indicadores que responden a un rango de edad, a una edad concreta distinta. Otro criterio ha sido la periodicidad anual de todos los indicadores, menos uno que responde a las competencias de uso tecnológico de los jóvenes, cuya periodicidad es bienal. Bueno, la comparabilidad geográfica a nivel autonómico, estatal, europeo, que eso se cumple en todos los indicadores, y la desagregación por sexo, para poder identificar un poco las diferencias de género en las tendencias que muestran los indicadores. Vale, ¿cómo ha sido el proceso de selección de estos indicadores? Bueno, pues en un primer lugar hemos pasado de la conceptualización de qué es el desarrollo juvenil, que ya ha presentado a nivel teórico Enrique Gil Calvo. Bueno, pues ese concepto de desarrollo juvenil se ha especificado en las 5 dimensiones que hemos presentado ya anteriormente: educación, empleo, emancipación, salud y TIC, y en diferentes subdimensiones. Hay que decir que en un primer lugar consideramos muchas más dimensiones de las que tenemos en la actualidad. Pues, por ejemplo, empleo, participación política o otras dimensiones que influyen en el desarrollo de la juventud. Finalmente, por la aplicación de los criterios que hemos presentado, tuvimos que reducir estas dimensiones a 5, y bueno, principalmente por la indisponibilidad de indicadores en las fuentes. Estas dimensiones luego se operacionalizaron en distintas subdimensiones. Por poner otro ejemplo, en empleo una subdimensión sería el desempleo o la temporalidad, y esas dimensiones se operacionalizaron en los 23 indicadores que presentamos. Bueno, nada, todo este proceso se llevó a cabo a través de 2 ejercicios paralelos. Por un lado, el análisis de la disponibilidad de indicadores en las fuentes, y por otro lado, el examen de esta disponibilidad de indicadores mediante reuniones periódicas con el equipo de expertos. Y nada, a través de estas reuniones pues íbamos redefiniendo las dimensiones, las subdimensiones, y finalmente seleccionamos los 23 indicadores que conformarán el índice y que aquí se presentan. Vale, voy a entrar un poco dimensión por dimensión. Leeré básicamente los indicadores. En esta tabla, bueno, os indico que se presenta, por un lado, la dimensión es educación en esta diapositiva. La subdimensión pues son las diferentes subdimensiones que hemos querido observar dentro de esta dimensión, y los indicadores en los que se operacionaliza cada una de las subdimensiones. Veréis un número, un valor al lado de la dimensión y del indicador. Esto tiene más que ver con el trabajo de Verónica, que es la ponderación que se ha dado a cada una de las dimensiones y a cada uno de los indicadores para construir el índice sintético. Lo indico aquí solo a título informativo, pero bueno, por si a alguien le interesa, y porque después no sé si se va a volver a todo el listado de indicadores, entonces bueno, porque estuviese en algún sitio. Entonces nada, por presentar un poco rápidamente los indicadores, en el ámbito de la educación tenemos la tasa de población de 25 a 29 años con educación terciaria con respecto a la población total de dicha edad, que respondería a la subdimensión que nos interesaba estudiar, que es el nivel educativo superior alcanzado por la población joven. Vale, tengo que mencionar que presentamos antes como criterio objetivo de selección de los indicadores la especificidad para la edad de 15 a 29 años. Esto evidentemente es para los indicadores que tiene sentido que se analicen para esa edad. En este indicador en concreto, que lo que nos interesa saber es el nivel educativo superior alcanzado, no tiene sentido analizar la población menor quizá de 23 o 25 años. Bueno, esto se puede ver en el resto de los indicadores. En el segundo de ellos, que es la escolarización educativa en niveles obligatorios, pues bueno, evidentemente, como la educación obligatoria en España es hasta los 16 años, solo tenía sentido valorar este indicador a la edad de 15 años. El siguiente indicador, tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria, 18 años. El cuarto, tasa de participación en educación universitaria a los 22 años. Este indicador, comentar que bueno, responde a la subdimensión de escolarización en edades correspondientes a la educación universitaria. Sin embargo, en un principio, nuestro objetivo era conocer la escolarización de las personas jóvenes en educación terciaria, que además de la educación universitaria comprende
en España los ciclos formativos. No hemos podido conseguir los datos relativos a la escolarización en los ciclos formativos. Bueno, no sabemos si el Ministerio de Educación cuenta con ellos, pero bueno, no ha sido fácil que nos lo enviaran, vamos, no nos los han enviado. Y nada, finalmente transformamos este indicador en la educación universitaria. El quinto, tasa de aprendizaje de idiomas. Y por último, un indicador en el que voy a entrar un poco más en detalle, que es la tasa de jóvenes de 18 a 24 años que no continúan los estudios tras la educación secundaria obligatoria, conocido como la tasa de abandono temprano de la educación y la formación. Vale, ahora de vez en cuando voy a presentar una tabla de los indicadores con los que voy a entrar en detalle. No voy a entrar en ello porque tiene más que ver con la descripción y la metodología de cada uno de ellos, pero bueno, solo os voy a presentar en qué consistirá cada una, bueno, la información que planteo aquí. En la primera fila la dimensión, la subdimensión, la definición del indicador, las variables cuando procede, bueno, todos los indicadores tienen dos variables, pero bueno, se presenta o en la definición o en las variables. La fórmula de cálculo, vale, hay que decir que de los 23 indicadores que consideramos, 21 de ellos han sido calculados por nosotros, es decir, estos indicadores no existen como tal en las fuentes de estadística propiamente, sino que bueno, hemos podido obtener los datos que constituyen cada una de las dos variables y los hemos calculado nosotros. Entonces, fórmula de cálculo, este en concreto es un indicador que está disponible porque bueno, es un indicador objetivo de la Unión Europea, está disponible pues, en el INE, en el Ministerio de Educación y en Eurostat. Entonces, no lo hemos calculado, pero en el resto de indicadores sí se ha producido el cálculo. Bueno, ¿qué comentar de este indicador? Bueno, lo voy a definir para que quede claro, porque hay veces que se confunde con el fracaso escolar o otro indicador. Bueno, este indicador hace referencia a la persona de 18 a 24 años, dentro de ese rango concreto, que ha completado como máximo la educación secundaria inferior, nivel CINE 2, esto bueno, son los niveles educativos, que hace referencia en España a la educación secundaria obligatoria, eso, y no está involucrado en educación o formación. Bueno, cabe decir que este es un indicador objetivo de la Unión Europea, no solo en el ámbito de las políticas educativas, sino dentro de la Estrategia Europea 2020. La Unión Europea tiene el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar al 10%, y ahora podemos ver un poco cuáles son los resultados del análisis de este indicador. En esta primera rueda salen los resultados del análisis de este indicador para los países de la Unión Europea y en la segunda, pues detallado para las comunidades autónomas. El puntero es este, ¿no? Vale. Bueno, España es el líder en abandono escolar. Bueno, esto es una tasa ya muy conocida, pero bueno, o sea, duplica el objetivo europeo de abandono escolar. El total de la Unión Europea también es superior al objetivo de la Estrategia Europea 2020. ¿Qué es más representativo? Grecia tiene una tasa inferior a la Unión Europea y al objetivo, y son representativos estos países que tienen la menor tasa de abandono escolar, que son Croacia, Eslovenia, Polonia, República Checa y Lituania, que bueno, forman un grupo de países representativos. ¿Cuál es el caso de España? Baleares lidera este indicador con la tasa más alta, que casi triplica el objetivo de la Unión Europea. País Vasco tiene una tasa inferior al objetivo, que sería el 10%, Madrid 18,30%, y bueno, Cataluña una tasa también superior a la media del total de España, que sería el 21,9%. Bueno, esto así a título representativo de cómo se comporta este indicador. La siguiente dimensión, empleo. Leo un poco los indicadores. Hemos seleccionado la tasa global de empleo de la población joven, tasa de desempleo, tasa de trabajadores por cuenta propia, conocidos como autónomos, tasa de temporalidad de la población joven, tasa de parcialidad involuntaria. Esto es interesante porque no mide la parcialidad, sino la parcialidad de aquellas personas que trabajan de forma parcial, pero no porque quieren, desearían trabajar en jornada completa, y la inactividad de jóvenes que no estudian. Este indicador, que voy a pasar a detallar a continuación, bueno, es interesante porque viene a intentar superar ese indicador conocido como jóvenes que no estudian ni trabajan, popularizado como indicador Nini, y bueno, ahora lo voy a detallar. Del ámbito de empleo, cabe destacar que el rango de edad es de 15 a 29 años y que principalmente para España los datos han sido extraídos de la encuesta de población activa, que en España, sin embargo, se realiza a partir de la edad de los 16 años.
Pero esto se produce en toda Europa, solamente en Italia y en Reino Unido. El resto de países realizan la encuesta, bueno, la homóloga en cada uno de los países, a partir de los 15 años. Eurostat homogeneiza todos los datos para el rango de edad de 15 a 29 años. Entonces a nosotros nos ha parecido procedente homogeneizarlos también para este rango de edad, homogeneizar los indicadores de las comunidades autónomas con los europeos. Vale, tasa de jóvenes inactivos que no estudian. Bueno, este indicador, podéis ver aquí la forma de cálculo, es simplemente una proporción. Y bueno, estos serían las variables. Por un lado, la población inactiva que no sigue estudios o formación. Veréis ahora cuál es la diferencia con el indicador Gini. Y bueno, la población total en términos absolutos. Vale, bueno, aquí presento un poco cuáles son las diferencias de los dos indicadores, que a lo mejor son muy, no sé, es de nivel básico para muchas personas, pero que estéis aquí, no sé si sociólogos y tal, pero bueno, por si acaso. ¿Qué mide tradicionalmente el indicador conocido como NINIS? Jóvenes que no estudian ni trabajan. La población joven no estudiante sin trabajo, pero ya sean activos como inactivos. ¿Cuál es el problema con este indicador? Bueno, con el indicador yo creo que no hay ningún problema, porque en realidad mide lo que mide. Yo creo que el problema está en la interpretación que se hace de este indicador, porque muchas veces se tiende a interpretar como un indicador que mide la inactividad de las personas jóvenes que no quieren trabajar o estudiar. Pero bueno, cuando considera la población activa desempleada, que se conoce que es población que o está disponible para trabajar o está buscando empleo activamente, ¿no? Pues parece que este indicador, tal y como se tiende a interpretar, pues culpabiliza un poco a aquellas personas jóvenes desempleadas activas. Entonces, bueno, principalmente a Enrique Gil Calvo este indicador no le gusta nada, yo creo que a la mayoría de sociólogos tampoco. Entonces, creo que sí que esto es una innovación de los indicadores que va a ofrecer el Centro Reina Sofía, el indicador que presentamos nosotros, que solamente considera las personas jóvenes que no son estudiantes, que no tienen trabajo, pero de aquellas personas que no tienen trabajo, exclusivamente las personas inactivas, que bueno, se podía interpretar más bien este indicador como la inactividad de las personas jóvenes, que no trabajan, son inactivos dentro del ámbito del desempleo y que además no estudian. Y no sé qué más, bueno, yo creo que está claro. Vamos a ver, bueno, voy a presentar cómo se comportan ambos indicadores comparados, creo que es bastante representativo. Estos dos gráficos muestran, por un lado, el gráfico de arriba, la tasa de jóvenes que no estudian y trabajan, conocida como Gini, y debajo la tasa que nosotros proponemos, que es la tasa de inactivos que no estudian. En la tasa de arriba podemos ver como España, bueno, tiene una de las tasas más altas, en torno a un 20% de la población. Luxemburgo tiene una tasa bajísima, en torno a un 6,5% de la población. Sin embargo, si consideramos solamente los inactivos que no estudian, España pasa, bueno, tampoco es que lidere la tendencia, pero bueno, tiene una tasa de inactividad mucho más baja, no sé si es la posición 10ª o 11ª, no sé. La Unión Europea tiene está en torno a un 10%. Luxemburgo pasa a tener un 14% de jóvenes inactivos que no estudian, cuando aquí tenía la tasa más alta, por lo que parece mostrar este indicador o el análisis de estos dos indicadores que el primer indicador está muy correlacionado con el indicador de desempleo, del desempleo juvenil. Fijaos qué países están aquí: España, Croacia, Bulgaria, Italia y Grecia. Y Luxemburgo probablemente es un país que casi no tenga población desempleada activa. Seguro que en Luxemburgo todo el mundo que quiere trabajar pueda. En España ocurre totalmente lo contrario. Y en cambio aquí, bueno, parece que cambia la tendencia. En España es interesante también cómo se produce. Si consideramos la tasa Gini, País Vasco tiene la más baja, Castilla-La Mancha, Andalucía las más altas, pero si consideramos solamente las personas inactivas que no estudian, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía pasan a tener la tasa más baja por delante del País Vasco, Navarra y La Rioja. O sea, parece un poco que las tendencias se invierten y, bueno, en nuestra opinión, este segundo indicador, que es el que hemos construido y presentamos nosotros, que, bueno, muchos otros académicos ya han planteado que se utilice este indicador realmente como el indicador que mida la inactividad de las personas jóvenes, pero bueno, hasta el momento yo creo que no hay ninguna fuente que lo ofrezca. Bueno, pues creemos que es adecuado, que es adecuado y bueno, que es interesante ver la tendencia y cómo cambia, ¿no? Y al final, cuando
si aquí estamos identificando que el 22% de la población en España, bueno, eran en el gráfico anterior, no estudia ni trabaja porque no quiere, parece que la tendencia es contraria. Vale, emancipación. Dos indicadores que son similares, bueno, son los mismos, que principalmente responden a la emancipación residencial, pero que están desagregados por dos rangos etarios, el primero de 20 a 24 años y el segundo de 25 a 29 años. Este indicador lo hemos desagregado porque evidentemente no tiene sentido. Bueno, o sea, este indicador lo hemos medido desde los 20 hasta los 29 años, pero lo hemos desagregado por edad, ya que la tasa de emancipación varía mucho y digamos que el ciclo vital de los jóvenes varía mucho en estos dos rangos etarios. Hay que comentar que en esta dimensión, en principio, creo que se llamó como emancipación y formación de familia, y queríamos integrar otro tipo de indicadores que tuvieran que ver no solo con la emancipación residencial de los jóvenes, sino con la formación de pareja o la cohabitación, pero no hemos encontrado indicadores que pudieran medir a nivel compartido en Europa, los 28 países, en España, las 17 comunidades autónomas, que fueran fiables, periódicos, etc. Entonces, la parte de emancipación se nos ha quedado reducida a emancipación residencial. Bueno, esta es un poco la descripción del indicador. Vale, voy a explicar un poco cómo se ha construido. Este indicador se ha extraído de la EPA, la encuesta de población activa, la LFS en Europa, y se extrae de una variable de la EPA que es persona de referencia en el hogar. Bueno, la EPA hace una pregunta que es ¿cuál es la posición que tú ocupas en el hogar? Y las respuestas pueden ser soy el hijo, soy otro pariente de la persona de referencia, soy la persona de referencia, el esposo, la pareja o otro. Para construir este indicador se han considerado estas tres subvariables: la persona de referencia, el esposo, la pareja o otra persona. Normalmente, pues, si eres la persona de referencia te has emancipado, si eres el esposo o la pareja vives fuera del hogar de origen y si eres otro generalmente eres un compañero de piso. Entonces digamos que se han extraído de aquí. Hay tres países, Dinamarca, Finlandia y Suecia, cuyos datos se han extraído de otra encuesta, que es la encuesta de condiciones de vida, que también se hace en España y a nivel europeo, porque por motivos de confidencialidad no respondían a esta pregunta en la encuesta. Entonces, bueno, esta otra fuente, la encuesta de condiciones de vida, es una fuente de la que se pueden extraer muchos indicadores importantes, ¿no?, a nivel social para medir el bienestar de las personas jóvenes, pero la muestra es demasiado pequeña en España para conseguir datos fiables a nivel autonómico, desagregado por género y para los rangos etarios objetivos. Por tanto, bueno, solamente se han extraído de esa fuente los datos de estos 6 países europeos. ¿Cómo se comporta este indicador? Bueno, para el rango 20-24 años, bueno, si nos imaginamos que esto es Europa, estas líneas de aquí podrían marcar lo que se podría llamar la frontera de la emancipación entre los 20 y los 24 años. Como se ve, las mujeres jóvenes en todos los países tienen una densidad de emancipación mucho mayor, bueno, mucho mayor no, mayor que la de los hombres. Que para todos los casos, en todos los países, para este rango etario, los hombres tienen una tasa de emancipación menor. Creo que aquí se ven algunos datos. La tasa en España es muy pequeña, en comparación principalmente con Francia, que parecería como es nuestro país, están aquí al lado, nuestro país vecino. Pero fijaos, la tasa de emancipación es superior al 40% entre las personas de 20 a 24 años en Francia. En las mujeres, más del 30% para los hombres. Y luego estaría, bueno, Dinamarca, donde tanto para las mujeres como para los hombres la tasa de emancipación es superior al 80%. En España, bueno, pues la media quedaría en torno a un 8%. Para el rango etario de 20 a 29 años se produce una cosa significativa. Bueno, estas barras azul oscuro, yo creo que se ve azul oscuro, bueno, indican la tendencia de la tasa de emancipación. Está ordenado de mayor a menor, la mayor tasa de emancipación en Dinamarca, la menor en Croacia. España, bueno, mejora con respecto al rango etario más joven, pero bueno, se sitúa aquí. Y estas líneas azules, aquí he calculado la diferencia de género, porque en todos los países, igual que en el rango etario anterior, la emancipación de las mujeres es superior a la emancipación de los hombres, en todos los países. Por tanto, aquí lo que hemos dado es cuál es realmente la diferencia. En Dinamarca, la diferencia entre la tasa de emancipación de las mujeres y la de los hombres es muy pequeña, es de un 3%. En Croacia, bueno, es más alta, no la tengo aquí, en España es de un 9%.
la media de la Unión Europea es de un 13%. Este gráfico parece indicar que según aumenta la tasa de emancipación, desciende, aquí tenéis la línea de tendencia, desciende la diferencia de género en la tasa de emancipación. Ocurre generalmente en todos los países, menos curiosamente en España, donde, habría que estudiar por qué, es relativamente pequeña la diferencia de género en la tasa de emancipación. Bueno, continúo. Siguiente dimensión, salud. Aquí hemos analizado 4 indicadores, el indicador de fecundidad, que está desagregado en 4 edades distintas, ya que, bueno, estos indicadores los íbamos a valorar en la construcción del índice que ha calculado Verónica, y claro, evidentemente no se puede valorar igual la fecundidad entre los 15 y los 17 años, 18, 21, bueno, en distintas etapas vitales de las mujeres jóvenes. Por tanto, se ha desagregado en 4 etapas vitales, en 4 rangos etarios. Presentaré un poco cómo se comporta este indicador en concreto. Luego hemos analizado la tasa bruta de mortalidad de la población joven, la tasa de suicidios y, este indicador tengo que comentar algo, la tasa de mortalidad por accidentes de transporte. En un principio, este indicador, lo que nos interesaba conocer era cuál era la mortalidad por accidentes de tráfico. Pero bueno, la DGT nos ha ofrecido los datos para este rango de edad y desagregado por género. Sin embargo, Eurostat no ofrece estos datos para el rango de edad que nos interesaba, desagregado por género, etc. Y la Dirección General de Movilidad de la Unión Europea, a quien les hemos solicitado los datos, nos han dicho que sí, que nos los iban a ofrecer, pero finalmente pues no ha podido ser. Entonces, hemos transformado este indicador de mortalidad por accidentes de transporte, por accidentes de tráfico, a mortalidad por accidentes de transporte, porque comprobamos que varían muy poco. El 90% de la mortalidad de jóvenes en accidentes de transporte es de tráfico. Entonces, bueno, tasa de fecundidad, solo comentar que, bueno, este es un indicador, la tasa de fecundidad generalmente se calcula por 1000 personas, así lo hemos calculado nosotros, aunque lo voy a presentar calculado por 100, para que sea más sencillo, como es una tasa sobre 100. Vale, aquí presento una tabla con todos los países europeos y también con todas las comunidades autónomas. Bueno, España tiene la tasa más baja de toda la Unión Europea de fecundidad para este grupo de edad, de 26 a 29 años, que ya hemos considerado como una edad en la que la fecundidad puede ser algo positivo. Y bueno, España tiene la tasa más baja, por debajo de España solamente regiones españolas, comunidades autónomas. Portugal es el único país que supera, digamos que tiene una tasa más baja que alguna región de España, que es la región de Murcia, pero bueno, a partir de aquí todos son países europeos, no hay ninguna región autonómica. Al lado de España pues están Grecia, Italia, Hungría, nuestros compañeros. Y bueno, la tasa de la Unión Europea se sitúa en torno al 10% y la tasa más baja se produce en Francia. La tasa más alta de fecundidad se produce en Francia con un 13% entre la población de 26 a 29 años, entre las mujeres de 26 a 29 años. Se podría relacionar quizá esta tasa de alta tasa de fecundidad en Francia, que ya se conoce en otros ámbitos, pero también en el ámbito de la juventud, pues con una alta tasa que mostraba también en la emancipación, se podría relacionar, ver en realidad cuáles serían las relaciones entre unos y otros indicadores. Bueno, por último, la dimensión tecnologías de la información y la comunicación. Hemos analizado 2 subdimensiones, por un lado la brecha digital, a través de la operacionalización del indicador tasa de usuarios jóvenes que no han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Digamos que esta tasa muestra cuáles son aquellos jóvenes que, si no han utilizado Internet en los últimos 3 meses, con lo generalizadas que están el uso de las tecnologías entre las personas jóvenes, es probable que no tengan acceso a ellas, ¿no? Entonces puede responder un poco a la brecha digital o ser representativo de la brecha digital. Y en segundo lugar, las competencias tecnológicas. Bueno, cabe destacar, los indicadores de esta dimensión se han calculado para el rango de edad de 16 a 29 años, porque se han extraído de la encuesta TIC Hogares del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, que se realiza tanto en España como en Europa a personas a partir de los 16 años. Por lo tanto, no tenemos datos de 15 años. Este indicador, voy a explicar un poco qué significa eso de
alto nivel de competencias en el uso de ordenadores. Bueno, se extrae de una variable de la encuesta TIC, como decía, que se refiere a las personas que han realizado 5 o 6 de 6 actividades que plantea la encuesta. Aquí están algunas, podríamos resaltar, no sé, usar programas con un lenguaje determinado, instalar dispositivos externos o usar fórmulas aritméticas en hojas de cálculo. Bueno, en la encuesta preguntan por estas 6 actividades, los encuestados responden y hacen una tipología, digamos, un ranking de competencias tecnológicas. Las altas competencias tecnológicas son aquellas personas que realizan 5 o 6 de estas actividades, con una competencia media realizarían entre 3 y 4 y con una competencia baja entre 1 y 2. Entonces nosotros analizamos la tasa de jóvenes con alto nivel de competencias en el uso de ordenadores. ¿Qué indican los resultados? Bueno, a nivel europeo, la verdad es que estos resultados son bastante variables. A nivel europeo son bastante variables. España no está mal posicionada. A nivel autonómico lo he presentado así y presento la diferencia de género. Bueno, para las mujeres la tasa más alta se da en Castilla-La Mancha. Para los hombres la tasa más alta de alto nivel de competencias en el uso de ordenadores se da en Cataluña. Y en todas las comunidades autónomas la tasa es superior en los hombres, salvo en Aragón, Asturias, Canarias y País Vasco. En el País Vasco es superior entre las mujeres en un 10% en relación con los hombres. Bueno, estos son los resultados. Hay que decir que estos indicadores no son los más fiables con los que contamos, porque la muestra de la encuesta es más pequeña que otras. Pero bueno, en este ámbito que se dan porcentajes que parecen bastante variables, podemos decir que es un indicador fiable. Bueno, y ya está, me quedaría presentar pues un poco el recurso web, la base de datos que tenemos electrónica, ¿no? del proyecto, la base de datos de los indicadores, que yo creo que esto lo puedo presentar desde el ordenador, si es que no lo he cerrado. Vale, ¿tiene contraseña? Vale. Bueno, no, perdón. Bueno, lo puedo presentar desde aquí. Vale, esta es la página de inicio al proyecto. A ver. Donde aparecen las 4 partes del proyecto que ya se han presentado, la parte de indicadores, índices, barómetro y análisis y debate. Me voy a centrar en la parte de indicadores, que bueno, los indicadores generalmente se van a extraer de fuentes externas. Hasta el momento he presentado los indicadores que conforman uno de los índices, que es el índice sintético de desarrollo juvenil, que, bueno, porque se compara a nivel autonómico y a nivel europeo, solo se han podido extraer indicadores muy concretos, de fuentes muy solventes, pero bueno, para otros índices que antes han presentado Gil Calvo y tal, los índices de capacidades se podrán contar con otro tipo de indicadores. Nos interesan especialmente los indicadores que nos puede proveer el CIS, ya que cuenta con muchísimos indicadores sociales de actualización periódica, etcétera, etcétera, que para otros índices que quizá tengan un alcance geográfico menos ambicioso y que puedan ser de un alcance estatal, nos servirán bastante. Entonces, nuestro objetivo es poder centralizar en esta parte todos los indicadores sociales que consideramos relevantes de desarrollo juvenil. Bueno, estos indicadores nutrirán los índices, estos indicadores a su vez nutrirán la parte de análisis y debate y por su parte se realizará un barómetro que también han comentado ya que nutrirá a su vez esta parte de indicadores. Vamos a entrando en lo que sería la base de datos de los indicadores. Nos encontramos, bueno, aquí ahora mismo hay 6 categorías. Estas 4 son las categorías que hemos presentado de los indicadores que conforman el índice. Demografía es una categoría que consideramos esencial y que ya está. Y poco a poco, pues, se irán ampliando las categorías o las dimensiones en las que se alojarán cada uno de los indicadores. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, en demografía, por poner un ejemplo, ya que esta dimensión o categoría no la hemos tratado. Vale, al entrar en la página, bueno, aparecerán pues el listado de indicadores. Vamos a entrar, por ejemplo, en el ratio de población joven. Vale, aquí se podrá filtrar por territorio. En principio aquí pues están las comunidades autónomas y los distintos países de la Unión Europea. Por año, según vayamos nutriendo la base de datos,
Por rango etario, muchos de estos indicadores están desagregados por edad, principalmente de 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29 por etapas quinquenales y por género. Se podrá filtrar, se podrán descargar en formato Excel, digamos. Y bueno, se podrán observar en un gráfico como este o en otro tipo de gráficos que se irán cargando. Es una página dinámica, solo hay que posicionarse sobre las barras pues, para ver cuál es la tasa de ratio de población joven con respecto a la población total en Castilla-La Mancha. Pues del total, del 17%. Vemos aquí, esto es Chipre, con la tasa más alta, parece, de toda la Unión Europea. Bueno, estos indicadores se podrán consultar en una tabla donde aparecerán todas las tasas, que a su vez se podrá descargar. En un mapa que todavía no está disponible y por otro lado tendrán una descripción cuando proceda, cuando hayan sido construidos. Estos, claro, de momento están principalmente los indicadores que hemos construido nosotros, entonces tienen una metodología que nosotros consideramos que tiene que estar aquí, como cuáles son las fuentes, etc. Y bueno, si no tendrán la descripción, la fuente a la fuente externa que proceda para cada uno de los indicadores. Y como digo, la parte de los mapas que de momento no está disponible. Y yo creo que ya está por la parte de los indicadores. Bueno, nuestro objetivo es que esta base de datos pueda crecer mucho, que sea muy útil para investigadores, medios de comunicación, bueno, cualquier persona interesada en indicadores o en el ámbito de desarrollo de la juventud. Y ya está. Bueno, ¿dejo esto aquí? Voy a cerrar esto. Bueno, somos conscientes de que vamos rápido y que hay mucho dato y que, bueno, igual es un poco abrumador. Como digo, en 2 semanas los datos van a estar disponibles para todo el mundo. Yo ahora lo que voy a hacer es... ¿El puntero, Paula? ¿Sabes dónde está? Aquí, sí, perdona, gracias. Contaros un poco los resultados que hemos hecho con todos estos indicadores que os ha mostrado Paula. Perdonadme porque estoy con la garganta fatal. ¿Cuál es el resultado del primer índice sintético de desarrollo juvenil comparado del año 2015? ¿Vale? Los presentamos siempre a año vista porque es cuando tenemos los datos para poder trabajar con ellos. Os dejo aquí la web para que dentro de 2 semanas podáis entrar. Antes de empezar y antes de que cualquiera se pueda llevar las manos a la cabeza diciendo que cómo podemos hablar de un índice de desarrollo con 23 indicadores, deciros que somos conscientes, por eso lo llamamos sintético, ¿no? No es, perdonad, no es un nombre elegido al azar, sino que somos conscientes de que son indicadores muy limitados para hablar del desarrollo y la socialización juvenil. Pero, como os han explicado ya, requeríamos una serie de criterios y las bases de datos disponibles que hay son las que son. Entonces, para este primer índice de desarrollo sintético, estos que veis aquí, este sería el primer resultado. Aquí lo que veis son el índice sintético de desarrollo juvenil comparado 2015, que permite medir la posición de cada Estado miembro de Europa de los 28 con cada autonomía española, exceptuando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, porque había muchos datos perdidos y era muy complicado incorporarlas, en función de las puntuaciones que cada territorio obtiene tras el cálculo y de la ponderación de las 5 dimensiones que os ha explicado Paula, ¿vale? Cada color, a su vez, representa una de las dimensiones. El azul es la educación, el rojo el empleo, el verde la emancipación, el morado la salud y el amarillo las TIC. Y cada dimensión, a su vez, tiene asignado un valor, una ponderación, sobre un total de 10, ¿vale? Y esto indicaría un poco sobre un criterio, como hemos explicado, que valora el desarrollo y la autonomía personal de los y las jóvenes. Es decir, que de 0 a 10, el país o la región o el territorio, ¿no?, que mejor situado esté en el ranking del índice tendría un 10, tendría la máxima puntuación, el que peor tendría un 0. No es el caso de ninguno, ¿no? Todos se mueven en la franja 0-10. ¿Por qué
hemos asignado, aquí empieza el primer criterio de expertos en el que se podría discutir, porque hemos asignado el valor que hemos asignado a cada una de las dimensiones. Pues la educación tiene el total suma 10, entonces a la educación le hemos asignado 3 puntos, porque por la franja de edad que estudiamos, que es de 15 a 29, nos parecía que es un periodo vital en el que la educación juega un papel fundamental, ¿no? Entonces a la educación le hemos dado el valor más alto, seguido muy de cerca por el empleo y después la emancipación, 2 áreas también vitales en la autonomía y la integración normalizada de la gente joven en la sociedad. La emancipación, como hemos visto, como tenemos pocos datos y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el caso, como ha contado antes Enrique Gil Calvo, ¿no?, tiene mucho que ver con un tema cultural, pues hemos pensado que 2 puntos eran suficientes, ¿no? Pero bueno, todo esto es cierto que hemos jugado dentro del equipo también a variar el baremo y a ver cómo se alternaban las posiciones. No variaba excesivamente y al final nos ha parecido que este era el baremo más razonable, ¿no? La salud tiene 1,5 puntos, no porque no sea importante, sino porque teniendo en cuenta la franja de edad con la que trabajamos, se presupone la gente joven una buena salud, ¿no? Si trabajáramos con otra franja de edad, probablemente la salud tendría que tener mayor peso. Y por último, las TIC, que es una variable que nos parecía fundamental incorporar, pero sobre la que ya os ha comentado Paula, no hay muchos datos y no son excesivamente fiables, ¿no? Con lo cual nos ha parecido que este era como el baremo más lógico. Pero bueno, después si no podríamos discutirlo en el turno de preguntas. ¿Qué vemos aquí? Pues básicamente los resultados del índice para cada territorio, el rango de cada dimensión, la media de todos ellos, la línea negra marcaría un poco la media y nos permite ver un poco pues, el ranking, ¿no?, qué posición ocupa cada territorio. En general, si hacemos una lectura global de los datos, vemos que España, he marcado así un poco con la flechita, ¿no?, aquí estaría España, la media española y aquí la media del total de la Unión Europea, ¿no?, para hacernos una idea. Pues en general España muestra un retroceso importante respecto al total de la Unión Europea y luego lo veremos porque voy a ir mostrando dimensión por dimensión cómo el peso de España se tira hacia abajo fundamentalmente por las variables de empleo y emancipación, que son las que tiran hacia abajo de España en el ranking total, ¿no? Es ilustrativo ver, como digo después, cada dimensión porque ahí varía mucho la posición de cada territorio en el total, ¿no? Y otro elemento que llama claramente la atención es cómo dentro de España hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? España está aquí, a ver, ¿dónde veo esto? Ahora aquí, pero País Vasco está aquí, por ejemplo, Madrid, Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, ¿no? O sea, hay muchas diferencias luego en España dentro del propio territorio español en función de la situación de cada comunidad autónoma, ¿no? Los únicos países por debajo de España, detrás, aparte de algunas comunidades autónomas que quedan por detrás del total español, son Italia, Bulgaria, Croacia, Italia, Bulgaria y Rumanía, ¿vale? Serían los únicos países que quedan en el ranking por detrás de España. Y bueno, llama la atención cómo dentro de España, por detrás de la media, están las islas, ¿no?, Castilla-La Mancha o Andalucía, que ocupan las posiciones finales, ¿no? A la cabeza del ranking, ahora lo veremos también, pues Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc. Luego al final, si queréis, dejamos esto de fondo como por ir viendo dónde está cada uno, pero continúo. Esto sería el total solo en los países europeos, como por verlo un poco más claramente, porque en otros están demasiado juntos los territorios y ya sin especificar cada dimensión, ¿no? Aquí vemos pues dónde queda España, la línea roja, dónde queda la Unión Europea, la línea verde y dónde se ubica cada país de la Europa de los 28. Bueno, podemos hablar probablemente de una división en Europa norte-sur o norte-sureste, ¿no? A la cabeza están países como Dinamarca, Finlandia o Países Bajos, Suecia, ¿no? Seguidos, bueno, de todo el resto. Y por detrás ya de la media europea llevamos países del sur y el sureste de Europa, ¿no? Polonia, Malta, Hungría, Chipre, Eslovaquia, Portugal, Grecia, España, Croacia, Italia, Bulgaria y Rumanía, ¿no?
En cuanto a las comunidades autónomas, pues también vemos las diferencias, ¿no? Dentro del propio territorio español. Como veíamos antes, ¿no? Las islas están a la cola, teniendo en cuenta siempre las dimensiones que hemos contemplado, ¿eh? En el global aparecen a la cola, el País Vasco aparece en primer lugar, seguido de Madrid, Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana estarían como por encima de la media española, y todo el resto, pues unas más próximas o menos a la media, pero este sería un poco la franja, perdonadme. Bien. Si atendemos ya a cada dimensión en particular, vemos cómo varía la posición de cada territorio, ¿no? Cuando hablamos de salud y TICs, la posición de España cambia radicalmente y se pone bastante por delante en algunos casos del total de la Unión Europea, y con comunidades como, por ejemplo, La Rioja, que aparece aquí, o Cantabria, Madrid, Cataluña, ¿no? Que ocupa posiciones muy por delante de la Unión Europea. Lo que pasa es que, como veíamos al principio, que la salud y las TICs, que lo veremos después, que son todas las variables en las que España está muy por delante, tiene una ponderación menor en el conjunto, pues no es suficiente para que España escale posiciones, ¿no? Pero en estos dos indicadores España estaría un poco mejor posicionada. Algunos datos, por ejemplo, bueno, pues en el caso de las tasas de fecundidad, en España son muy bajas en general, con lo cual las que hemos puntuado negativamente, España sale bien parada, porque entre las franjas más jóvenes de edad no hay apenas natalidad, pero sube poco en la puntuación en el caso español, porque la tasa de natalidad también es muy baja entre las mujeres mayores de la franja contemplada, ¿no? Por ejemplo. En el caso de la mortalidad, pues España es verdad que tiene cifras, sale mejor parada en conjunto que Europa. Si vemos aquí, Lituania es la que aparece a la cola. Cuando vemos las tablas de los indicadores que ha manejado Paula al principio, es porque las tasas de suicidio son muy elevadas en Lituania y las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico también, con lo cual la tasa bruta de mortalidad aumenta muchísimo, y aunque tiene tasas altas de fecundidad no llega a compensar los malos datos en mortalidad, ¿no? O sea, todo esto, cuando uno puede jugar con las tablas de indicadores que ha mostrado Pablo al principio, entiendes mucho de las posiciones que ocupa luego cada territorio en el conjunto. En el caso de las TIC ocurre algo similar, ¿no? España está muy por delante de lo que sería el conjunto de la Unión Europea. Y aquí pues también vuelven a variar las posiciones de muchos territorios, ¿no? España tendría el valor de un 0,7, la Unión Europea tendría un valor de un 0,5, casi un 0,6, 0,59, que está casi tocando. Rumanía estaría a la cola, que no aparecen ni datos, ¿no? Para Rumanía está con un 0, o sea, me refiero malamente en el caso del uso del manejo de las TIC, ¿no? En la pericia y un poco en la brecha digital, como hemos visto antes. Cataluña, en este caso, es la comunidad mejor puntuada, en el caso de España, que aparece aquí, seguida de Castilla-La Mancha, Extremadura, ¿no? Si vemos en el ranking total, algunas comunidades como por ejemplo Extremadura aparecen más a la cola, o Castilla-La Mancha. Si vemos por dimensiones particulares, pues no siempre es así, ¿no? Solo que, como hemos dicho, la puntuación varía de cada dimensión, con lo cual pesa más o menos en el conjunto total, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues otra cosa que llama la atención, como Suecia, ¿no? O Países Bajos, que en el ranking total estaban a la cabeza, pues cuando vemos el manejo de las TIC en la gente joven, pues no salen tan bien paradas, ¿no? Bueno, está bien atender a cada dimensión por ver un poco también, cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas, donde a lo mejor habría que incidir, ¿no? El manejo de las TIC, por ejemplo, la gente joven en ciertos territorios, pues no está siendo como se desearía. Bueno, para todo esto, ¿no? Nos parece que sería de utilidad. Cuando hablamos de educación, el resto de las dimensiones que quedan, que son educación, empleo y emancipación, España ya está por detrás de la media un poco de la Unión Europea, ¿vale? En educación no es tan llamativo como en los casos de emancipación y empleo, pero también está por detrás.
con excepciones, como digo, por territorios, como por ejemplo el País Vasco, aparece el tercero de la lista, ¿no?, a la cabeza, y Baleares, por ejemplo, a la cola, ¿no? Serían como la buena y la mala noticia en el caso de España, por ejemplo. Y en la Unión Europea, pues en el ranking lo cabezan Lituania, lo veíamos antes, ¿no?, con los datos que ha mostrado Paula, o Polonia, ¿no?, Eslovenia, Eslovaquia. Estos países están, ¿no?, forman un grupo que en educación sale bastante bien puntuado. Si atendemos y ponemos otra vez la lupa encima de educación, que me ha parecido importante ver, a su vez, dentro de esto, cómo pesa cada uno de los indicadores que se ha usado para conformar la dimensión de educación, que tiene que ver con lo que mostraba antes Paula. En el caso de la educación, en esta tela de araña podéis ver la línea roja, que serían los datos de España, el espacio en verde sería los datos de la Unión Europea, la línea azul es el caso de Lituania, que es el territorio que sale a mejor parado en el ranking de educación, y la línea negra corresponde a Baleares, que es el territorio que salía peor parado en el ranking, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Bueno, en el caso de España, que es la línea roja, España sale, puntúa por encima de Europa en los jóvenes que tienen educación terciaria, ¿no?, en esta dimensión, ¿no?, que sería este piquito de aquí. En el resto de edades tiene datos bastante similares al conjunto de Europa, y sin embargo, en los datos en los que España, que no es nada nuevo, son datos muy conocidos, ¿no?, pero en los que España puntúa por debajo, sería el aprendizaje de al menos 2 idiomas extranjeros en la educación secundaria obligatoria y en el abandono escolar, que este es el dato que más para abajo tira de España, ¿no?, que sería este. Los datos sobre abandono escolar en España son siempre cifras inmensas si las comparamos con otros países europeos, pero también es cierto que desde la crisis estas cifras han ido bajando. Desde 2009 hasta hoy ha bajado casi 10 puntos las cifras de abandono escolar en España, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que con la crisis la gente ha vuelto a las aulas, pero tenemos que estar atentos porque las cifras siguen siendo inmensas y no sabemos qué va a ocurrir si cuando cambie el ciclo, pues a ver qué pasa, ¿no?, con esta información. En el caso de Lituania, por ejemplo, vemos que sus valores, es la que sale mejor parada, ¿no?, están bastante por encima de la media europea en casi todas las dimensiones, exceptuando el aprendizaje de idiomas, ¿no? Y el caso de Baleares, bueno, pues vemos las cifras como son, ¿no? Probablemente, no sé, podríamos pensar, ¿no?, que tiene que ver con el abandono por el turismo, ¿no?, por irse a trabajar. Bueno, se podría especular mucho sobre la información, pero estos son los datos, ¿vale? Creo que es importante tenerlos en cuenta. A ver, los datos del empleo. Aquí vemos cómo España vuelve a bajar posiciones. Como digo, el empleo y la emancipación son las dos dimensiones por las que España se cae del ranking, ¿no? Baja muchísimas posiciones en el índice global. Conocemos las tasas de paro enormes que hay en España, en general en la población y específicamente en la franja de la gente joven, y no solo el desempleo, sino la precariedad laboral, ¿no?, que es lo que también queríamos medir. Entonces, bueno, pues no extrañan tampoco estas cifras, ¿no? Si la media europea, Europa tiene aquí un 0,6 aproximadamente, España tiene un 0,3, 0,32 más o menos. A la cabeza, con la mayor puntuación, estarían los Países Bajos, y a la cola, pero a la cola además de todos los territorios, Canarias, Andalucía, Extremadura. El único país que queda por detrás de España es Grecia, en cuanto a temas de empleo. Muy cerquita de nosotros está Italia, ¿no?, o sea, los países del sur, pero bueno, España está en una posición bastante a la cola, ¿no? Lo mismo que hemos visto para educación lo podemos ver para el empleo. ¿Cuáles son las variables que
que explican un poco la posición de cada territorio, ¿no? España otra vez sería la línea roja, Europa el espacio verde, la línea azul corresponde a los Países Bajos, que es el primero en el ranking en este caso, y Canarias ocuparía la cola y sería el espacio negro, ¿no? La línea negra. En el caso de España, bueno, pues España, pues las cifras de España están muy por debajo en todo lo que tiene que ver con, bueno, la tasa global de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de temporalidad y la tasa de parcialidad involuntaria. Cifras muy similares a Europa en lo que tiene que ver con la tasa de jóvenes inactivos que no estudian. Aquí no salimos mal parados, o como veíamos antes, y solo estamos por encima de Europa en lo que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia. ¿Vale? En el caso de los Países Bajos, bueno, pues vemos las cifras que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, salen casi del mapa y cuando vemos Canarias, bueno, pues las cifras son inmensas, ¿no? Sobre todo en el desempleo, la temporalidad, la parcialidad involuntaria, ¿no? Etcétera. Por último, el ranking de emancipación. Aquí es donde vemos las mayores diferencias, ¿no? las alturas más dispares de todas las dimensiones, lo que tiene mucho que ver con lo que explicaba Enrique Gil Calvo al inicio, ¿no? Con los diferentes modelos de autonomía, de emancipación familiares que hay en Europa, y entonces, pues claro, la edad en la que los jóvenes se van de casa pues varía muchísimo, y sabemos que en España está, pues creo que en torno a los 29 años, ¿no? Las franjas cuando se estudia hasta los 34, vemos que está en torno a los 29 años la edad que la gente joven se va de casa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Dinamarca está al máximo, ¿no? La mayor puntuación, sigue de Finlandia, Suecia, Estonia, Países Bajos, ¿no? Encaja perfectamente con el modelo. El total de la Unión Europea estaría aquí y habría pues una distancia gigante, ¿no? Cuando hablamos de España, y por detrás de España, pues nuestros vecinos y compañeros de modelo, ¿no? Podríamos decir Portugal, Italia, ¿no? Está por aquí, aquí, y bueno, en comunidades autónomas también hay ciertas diferencias, ¿no? La comunidad autónoma sería la que tiene un valor más elevado dentro de la Comunidad Valenciana, dentro de España, pero vamos, las cifras en España no es una novedad, ¿no? Podríamos intuir que esto iba a ser así. Como digo, por debajo de España pues aparecen solo Croacia, Malta, Italia y Portugal, ¿no? Sí, exacto. Y estos serían un poco los datos que ahora nos pueden dar pie a intentar interpretar por qué cada uno ocupa qué posición, dónde habría que incidir, dónde habría que trabajar, ¿no? No quiero decir jugar porque no es ningún juego, ¿no? Pero sí que es cierto que pese a las limitaciones que pueda haber en cuanto a las dimensiones óseas y tal, las limitaciones son las mismas para todos los territorios, con lo cual nos permite comparar con rigor, ¿no? Nos parece una herramienta útil para ver en qué ámbitos y dónde se sitúa cada zona, ¿no? Por último, un ejercicio que queremos hacer y queremos seguir trabajando y que hemos preparado como para esta presentación, pero que todavía nos queda elaborar, tiene que ver con las diferencias por sexos, ¿no? Leer los datos en función de si hablamos de hombres o de mujeres. Y lo he puesto junto porque pese a que se ve regular, me parecía importante. Las columnas azules corresponden a los hombres, las rojas corresponden a las mujeres. En este caso queríamos analizar la posición relativa de las regiones para cada uno de los sexos, es decir, si los territorios se comportan de igual manera si hablamos de hombres o si hablamos de mujeres. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿qué vemos? Bueno, que las primeras posiciones no varían, ¿no? Dinamarca, Finlandia, apenas varían, ¿no? Puede haber, es cierto que muchas veces la modificación es de décimas o centésimas, con lo cual se puede alternar mucho el orden, pero la diferencia no es tan grande, ¿no? Entonces, las primeras posiciones prácticamente se mantienen igual, es decir, que podríamos decir que los países con un índice sintético más alto, en los que se da una relación de género más paritaria, podríamos decir. En las posiciones intermedias, como digo, hay ciertas modificaciones, pero tendremos que analizarlas con más detalle porque, como digo, a veces son cuestión de centésimas. Y quizá el dato de Chipre,
que a ver dónde está aquí ahora mismo, es el que varía más, ¿no? en la posición. Aquí, detrás, en el caso de los hombres, Chipre aparece aquí. Cuando hablamos de los datos para las mujeres, Chipre aparece aquí, ¿no? Es quizá el territorio que más distancia hay cuando analizamos los datos para ellos o para ellas, ¿no? Y con esto termino ya y dejo a Verónica, que tiene mucho que explicar de la metodología. Aquí se ven la parte, esto está sin ponderar, ¿vale? La parte de arriba correspondería a los datos de los hombres, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Verónica. Los hombres, las mujeres, No. y de aquí la parte, leído de así a así, o sea, esto es donde los hombres... Es la diferencia entre hombres y mujeres. Claro, claro, pero Efectivamente. esto Entonces, hablaría cuando de... es positivo, exacto, es cuando porque es el hombre tiene claro, un valor cuando es... superior. que me mato. Cuando es negativo este escalón... Exacto, aquí hablaría de mujeres, cuando es positivo hablaría de hombres, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué vemos? Pues algo que ya veíamos en los datos, ¿no? Si os acordáis, bueno, está ahí la leyenda, en las TIC y en el empleo es donde los datos suelen ser más positivos para los hombres, es decir, probablemente tienen un manejo de las TIC, son mayor pericia en el manejo de las TIC, o hay menos brecha digital en el manejo de las TIC para los hombres que para las mujeres, y sufren menos el desempleo o la precariedad en el empleo. En cambio, las mujeres salen mejor paradas cuando hablamos de educación, los datos sobre educación, el abandono escolar es siempre menor entre las mujeres, estudian más años, bueno, los datos de educación siempre son más favorables para las mujeres. Emancipación, que probablemente cuando es una emancipación en pareja, ellas se van más jóvenes, porque se suelen ir con hombres que son más mayores, entonces probablemente puede responder a esto. Y en salud se suicidan menos y tienen menos accidentes de tráfico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver así un poco las diferencias entre ellos y ellas.